Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, decía José Martí que los seres humanos no pueden ser más perfectos que el sol. El sol alumbra con la misma luz con la que calienta. Así es, decía Martí, el sol tiene manchas. Los malagradecidos solo ven las manchas. Los agradecidos son los que ven la luz. Así es, tenía mucha razón el apóstol de la libertad de Cuba, José Martí. Aquí hay gente que vive dedicada a darse, a regodearse, a pavonearse, a vivir de las manchas, no de la luz. Vaya usted a ver, dentro de esos que viven nada más viendo manchas, están unos cuantos negociantes que se levantan todos los días a tumbar el gobierno. Se levantan todos los días, como decía el propio Martí, a vivir como la hiena enjaulada, dándole vueltas al odio. Todos los días se levantan tempranito a eso, como una fiera enjaulada, dándole vueltas al odio. A eso se levantan desde tempranito, a regodearse en el odio, en la siembra de la duda, en la siembra del odio, en la siembra de la confusión, de la mentira. A eso se dedican. Y se llaman periodistas y se llaman comunicadores, algunos incluso. Vaya usted a ver, regodeados ahí en las manchas que ellos mismos buscan, que ellos mismos encuentran, a veces que ellos mismos fabrican, y entonces hablan de los otros como que nada más vemos lo que nos conviene, nada más vemos lo que está bien, no vemos lo que está mal. Nos dicen a algunos, nos dicen a nosotros, a los que disfrutamos viendo la luz del sol, a los que disfrutamos siendo justos, diciendo y admitiendo, sí, somos una sociedad desigual, muy desigual. Somos una sociedad que hereda todos los vicios que tienen todas las sociedades iguales que nosotros, herederas de muchas carencias, herederas incluso del hambre. ¿Y qué se quiere? ¿Que todo se resuelva en un santiamén? No. Lo importante es que estamos en el camino de la solución de los problemas fundamentales de esta sociedad. Estamos en ese camino, en el de la solución de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Mientras no resolvamos esos problemas fundamentales, pues tendremos con nosotros a todas las lacras de una sociedad desigual, de una sociedad que más que desigual justifica una moral de acumulación en detrimento de la vida de las grandes mayorías. Cuanto más desigualdad en una sociedad, más violencia hay, más hambre, más exclusión. Claro que sí, tenemos que trabajar y seguir trabajando en la distribución de la riqueza y sobre todo en la eliminación, en la superación de las desigualdades y en la superación de los males
que nosotros hemos heredado. En el día de ayer el presidente de la República ha estado en Cristo Rey. Ha estado allí entregando una nueva escuela en la tarde de ayer en Puerto Isabela, Cristo Rey, Distrito Nacional. 25 nuevas aulas que benefician a más de 800 jóvenes estudiantes que ingresan en la jornada escolar de tanda extendida. Puerto Isabela, Cristo Rey, Distrito Nacional. Son en total 18 escuelas las que están en jornada escolar de tanda extendida en Cristo Rey. 370 aulas nuevas y 12.110 estudiantes en jornada escolar de tanda extendida, que la escuela va a tener que reinventarse los veranos, porque resulta que los muchachos tienen vacaciones en verano y la mayoría, como son muchachos pobres, familias pobres, no tienen qué hacer con los muchachos en la casa. Y vaya usted a ver, ahora hay que reinventar la escuela de verano. Tendremos que dedicarnos a eso, pero ese es otro presupuesto también. Ese es otro presupuesto que hay que, porque nadie va a ir a trabajar en verano de gratis. Y como nunca ha habido escuela de verano en la República Dominicana, pues no hay presupuesto para la escuela de verano. Los muchachos andan veraneando, pero en los patios y en las calles. Ya habrá que inventar la escuela de verano, que no es nueva, desde luego. Eso existe en, no sé, todos los países avanzados. Eso existe, la escuela de verano, para todos los jóvenes y todas las familias que quieran ir con sus hijos, llevarlos a hacer otro tipo de actividades, desde luego. Se dedican al deporte, se dedican a visitar los museos, se dedican a 1000 cosas que no hacen en el año convencional, en la educación regular. Tendremos que mirar cómo inventar o reinventarnos nosotros la escuela de verano. Sí, claro que sí. Yo vi a unos niños que murieron ahogados ahí en una localidad que si hubiesen estado en la escuela no les hubiese pasado eso, probablemente. Pero bien, esa es la realidad nuestra, seguir bregando con todo esto. El presidente, hay gente a la que le molesta que el presidente vaya a entregar nuevas escuelas, a entregar los nuevos hospitales, a entregar los nuevos centros de diagnóstico, y anda por ahí echando y planteando, como dicen los abuelos nuestros. Andan por ahí echando y planteando porque el presidente anda entregando escuelas. Vaya usted a ver, ¿les duele? ¿Les molesta que el presidente ande entregando las nuevas escuelas que él ha construido? ¿No quieren que el presidente vaya a entregar los centros de diagnóstico? ¿No quieren que el presidente vaya a entregar clínicas, hospitales, unidades de atención primaria? No quieren que el presidente entregue escuelas ni nada, quieren que se quede clavado allí, pero imagínese usted, hasta eso les molesta y andan por ahí diciendo, echando y planteando, pero por Dios, ¿hasta dónde? Esta es gente que vive dándole vueltas al odio, como la fiera enjaulada, decía José Martí. Y bueno, desde luego, como la fiera enjaulada, seguirán dándole vueltas al odio, porque resulta que el presidente continuará entregando todas las escuelas que se están construyendo, todas las estancias infantiles que se están entregando, que ya están para ser entregadas, hay que entregárselas a sus correspondientes comunidades. Y eso, pues si a usted le duele, si a usted le pica, rásquese, porque no hay otra manera. No hay de otra, no hay otra solución. Si a usted le pica, si a ustedes les pica, pues hay que rascarse. No les queda de otra, porque ahora es que falta.
Ahora es que faltan escuelas por entregar. Ahora es que faltan estancias infantiles y las comunidades agradecen eso, desde luego. Las comunidades agradecen esas escuelas y esas estancias infantiles porque una escuela representa 8,000 pesos por muchacho. 8,000 pesos por muchacho representa. Multiplíquelo para que usted vea lo que eso representa cuando hay 3 muchachos en una casa. Una escuela nueva representa 24,000 pesos de subsidio del Estado para esa madre, ese padre, esa familia. Representa 8,000 pesos por cada niño que empieza a recibir el desayuno, la comida, la merienda. Y ese es un subsidio, eso es una inversión del Estado y un ingreso con el que no contaba esa familia. Y eso hay que celebrarlo. Si a usted le duele eso, usted tiene problemas. Si a usted le duele que tanta familia esté ingresando en la jornada escolar tan extendida, si a usted le duele que tanta familia tenga a sus hijos con 8 horas de clase al día en una escuela grande, bien hecha, con todas las de la ley, no los cuchitriles que se hacían antes. Si a usted le molesta, usted tiene problemas graves, muy, pero muy graves. Usted pertenece, tiene que ir al Hospital de los Podridos de Cervantes, sí, para que usted vea de qué putrefacción es que usted sufre. Sí, porque esa es una enfermedad. Cuando a usted le molesta el bien de los otros, ese es un problema grande. Y bien, una estancia infantil, ¿qué representa? Pues representa toda la alegría del mundo para niños de 0 a 5 años de edad. Porque como bien explicó hace unos días el presidente, uno de los problemas graves de la escuela dominicana, que se manifiestan en la escuela básica, de 1º a 8º a 6º grado, que es la básica, y que se siguen manifestando después en la educación media, en la educación secundaria, como se la llamaba aquí, que ahora se le llama media, porque está entre la básica y la universitaria, la educación media. Pues ahí siguen manifestándose los males, los problemas que la gente tiene cuando no va a la educación que le llaman preescolar, que hoy se le llama inicial. Todas las destrezas, los conocimientos, manejo de las emociones que debió aprender el niño de 0 a 5 años, imagínese usted, no las desarrolla si no va a la escuela inicial. Y llega con todo ese lastre, llega con todas esas carencias, con todas esas deficiencias a la escuela básica. El resultado es que en la escuela básica va a tener problemas que tendrá que resolver, vaya usted a ver, en el tiempo y probablemente no los resuelva. Llegue a lo mejor al 6º, al 7º, al 8º y de ahí se retira. ¿Por qué? Bueno, no pudo desarrollar las conexiones neuronales que desarrolla el cerebro de 0 a 5 años, porque no estaba bien comido, porque no recibió el entrenamiento necesario, el entrenamiento indispensable de 0 a 5 años. Ahí está el gran problema, los graves problemas de la educación básica y de la educación media y hasta de la educación superior, porque alguna gente llega a la educación universitaria, muy pocos, pero llegan. Y llegan con, vaya usted a ver las carencias, las deficiencias, y con eso es que está bregando la educación dominicana. No hay pizza que valga. Y no me refiero a la pizza que se come, me refiero al programa ese de evaluación internacional de los resultados escolares, el programa PISA.
Sí, señor. No hay PISA y no hay evaluación y no hay nada que valga. Porque usted está lastrado, porque no desarrolló de 0 a 5 años conocimientos fundamentales que debió haber, destrezas fundamentales que debió haber desarrollado. De ahí la importancia de estos centros de atención integral a la primera infancia, de 0 a 5 años. Y de ahí la importancia de que estemos entregando estos centros y de que el presidente vaya, sí, claro, aunque les moleste a la oposición, a los periodistas de la oposición y a todos esos señores que viven regodeándose en las manchas que tiene el sol, como decía Martí. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos. Un día como hoy, precisamente, a propósito que usted menciona el sol, el ser humano o la humanidad dio un paso trascendental con la conquista de la Luna. Un día como hoy, Neil Armstrong y un grupo de astronautas vinieron en el año 1969, 20 de julio de 1969, vinieron a demostrar que el ser humano podía conquistar el espacio y llegaron a la Luna. Un logro impresionante para una humanidad que desde la prehistoria, desde que estaba en la cueva de Lacoste, como pueden verse en esas pinturas rupestres, ha intentado dominar la naturaleza. Ese afán de dominio de la naturaleza tuvo su mayor expresión a partir de la Ilustración, cuando se pensaba que a medida que el ser humano conociera más, iba a ser mejor. Lamentablemente, si bien tuvimos ese gran paso de avance para la humanidad, que fue llevar el hombre a la Luna, todavía tristemente no es una realidad poder llevar la comida al plato de las mesas de muchos humanos, y ese es el gran desafío que como humanidad en el dominio de la naturaleza seguimos teniendo. La pobreza y el hambre son nuestros problemas estructurales como humanidad. Una humanidad que cada vez conquista más cosas, que tiene más tecnología, pero donde hay una gran brecha de desigualdad. Y esa debe de ser precisamente la agenda, y esa en el caso de República Dominicana es la agenda que nosotros tenemos como prioridad y que tiene el presidente de la República y ha venido ejecutando. Esa necesidad de ir conquistando e ir eliminando la pobreza lo ha llevado a algunos compromisos que son desafiantes. Uno de ellos ha sido eliminar esa desigualdad que había entre el sistema hospitalario público y el sistema hospitalario privado, o la clínica o la red hospitalaria privada. En ese sentido, el presidente tiene una visión muy clara de cómo debe de ser la seguridad social en la República Dominicana y cómo debe de ser la cobertura del sector salud. Sin embargo, él confesó que antes de poder concretizar esa visión, él se vio en la necesidad de también tener que reestructurar los hospitales de República Dominicana, muchos de los cuales desde la época de Trujillo no se le había hecho gran cosa, solamente lavadita de cara. ¿Por qué menciono todo esto? De ese desafío que tiene el presidente y esa necesidad de ir esa brecha, esa desigualdad, irla cerrando, porque viendo estas revistas comerciales nos encontramos en una primera plana diciendo que las respuestas del presidente han sido unas respuestas ríspidas, y resalta en su segunda página, una de estas revistas, que el presidente se refirió al tema de un hospital, el Moscoso Puello, que tuvo filtraciones, y dijo que solamente de todos los hospitales que se han hecho, hubo uno que tuvo filtraciones. ¿Qué resulta? Yo tengo varios amigos que viven en apartamentos sumamente costosos. Uno de ellos mandó un video que se hizo viral, que vive en una torre de esos apartamentos que cuestan más de $200,000. Vaya usted a ver. Y resulta que con las recientes lluvias, un apartamento de $200,000 nuevo
tenía el parqueo inundado, un apartamento nuevecito, y estaban cayendo filtraciones. Asimismo, circularon para el día pasado varios videos de muchos apartamentos de lujo recién hechos que tenían filtraciones, porque es una cuestión que cae dentro de las posibilidades normales. Si usted está modificando una estructura vieja como el Moscoso Puello y haciendo las inversiones que se están haciendo, es muy probable que queden áreas donde hayan filtraciones, como quedaron en el caso de esos apartamentos. Lo digo porque se hicieron virales, muchos apartamentos que tenían filtraciones grandísimas, que los parqueos se inundaron. Eso lamentablemente no es la norma, pero está dentro del cuadro de posibilidades. Sin embargo, yo no vi a estas revistas comerciales diciendo y haciendo el mismo hincapié en todos esos apartamentos que circularon, nuevos y carísimos de millones de pesos, que como lo hicieron en el Moscoso Puello, que como dijo el presidente, es uno de los hospitales, uno solo, de todos los hospitales que se están remodelando y reestructurando a los fines de ir eliminando esa brecha, que como dije, es una brecha que lamentablemente nosotros como humanidad, no como República Dominicana, a pesar del dominio de la naturaleza, a pesar de los viajes a la luna, no hemos podido cerrar esa brecha entre ricos y pobres, y para cerrarla se necesita tomar acciones y políticas como esa que vayan destinadas a los que menos pueden, tengan acceso en condiciones de igualdad a ciertos servicios básicos y a partir de ahí desarrollar sus destrezas. Entonces, que las revistas comerciales de manera irresponsable pongan como tema no el hecho de que se ha reparado la red hospitalaria y que hubo un problema en uno solamente, sino el hecho de que el presidente se incomoda ante la respuesta y queriendo hacer ver, como usted decía, en la mancha del sol, que querer ahogarnos es una de las manchas que ellos ven en el sol, pero que lo ven ellos, porque no están mirando la cantidad de dominicanos que están siendo beneficiados por esa red hospitalaria que se está poniendo como nunca se había puesto en República Dominicana. Eso sin contar que se está haciendo y articulando todo un sistema en el área de salud. Ayer estaba acá el ministro de Salud Pública y estaba explicando cómo está articulado, cómo hay un primer nivel de atención primaria para no sofocar los hospitales, cómo el presidente ha ido construyendo centros de atención primaria donde la gente puede ir, usted que me escucha puede ir si le duele la cabeza, si tiene cualquier dolor o cualquier situación, y de ahí le hacen los diagnósticos porque hay tecnología de punta en esos centros de atención primaria para luego referirlo a un segundo nivel, a un hospital en el caso que sea necesario, porque no tiene sentido que usted, por un dolor de cabeza, por una cuestión menor, usted vaya a un hospital y ese hospital termine lleno de personas, sobrecargado de pacientes, cuando ese flujo pudo resolverse perfectamente en un centro de atención primaria. Asimismo se habló y se explicó cómo la cobertura del Seguro Nacional de Salud está teniendo la universalización y ya esos hospitales van a estar financiados. Cuando usted vaya a un hospital, usted va a presentar su tarjeta y con esa tarjeta se va a hacer el cobro. O sea, estamos hablando de un cambio en el financiamiento, en la forma en que se van a financiar esos hospitales, que es paradigmático. Por primera vez tenemos una ley de seguridad social del 2001 y ahora, en el 2018, es que estamos en ese nivel de avance, luego de que el presidente Danilo Medina, a partir del 2012, comenzara a articular todo el sistema y a darle un verdadero empujón a lo que es la construcción de centros de atención primaria y, como dije, a la reparación de esos hospitales que desde Trujillo nadie lo había hecho. Pero, o sea, lo que significa ese seguro que ustedes vieron ahí, el SENASA, que se haya aumentado la cobertura del SENASA, ese es el tema que debieron hablar estas revistas comerciales. Que ahora exista un fondo de enfermedades catastróficas
que hay que saber lo que significa en un hogar dominicano sufrir una enfermedad catastrófica. Eso le quiebra el bolsillo a cualquiera y usted tiene que sufrir el embate que significa ver a su familiar deteriorándose y ver conjuntamente con eso cómo la economía de toda la familia se deteriora y se han creado un fondo de emergencia. Entonces, en la medida de que ese sistema que se está fortaleciendo, que se está consolidando, funcione mejor, todos nosotros tendremos mejores accesos y se va a ir cerrando esa brecha que en el término de la salud nos separa, en el término del acceso a salud, a servicios de salud. O sea, ¿cómo omitir eso? ¿Cómo no hablar, por ejemplo, del mismo tema de la salud, del hecho de que existen las farmacias del pueblo, que le están acercando también la medicina, para que ustedes vean cómo todo no sale a lo loco, cómo todo está integrado? Y hay farmacias del pueblo, más de 500 farmacias del pueblo, que están en las comunidades donde hay menos acceso a los medicamentos, llevando medicamentos de calidad y proporcionando un beneficio directo al bolsillo de todos los dominicanos que están cerca de esas farmacias del pueblo y que antes podían tener un diagnóstico, podían tener una receta, pero no tenían la forma de cómo cubrirla. Entonces aquí lo que se está haciendo es una revolución aparte de la educativa en el sector salud, una revolución social, y ese es el titular, esas son las respuestas que se está dando. Ellos dicen que el presidente da respuesta, no, las respuestas de ustedes las tenían ante sus ojos, en la inauguración de una escuela, en la inauguración de un hospital, y ustedes se fueron por lo que ustedes quisieron ver, no por la realidad que estaba ahí, y que la gente le está mirando. Por eso yo creo que hay gente que se molesta cuando ve que la gente en las inauguraciones ve con favor al presidente de la República, y es por una razón sencilla, es que ellos están siendo beneficiados directamente por una política pública que lo está incluyendo en espacios que antes le eran ajenos. Guillermo. Bueno. Que donde hay una filtración no quiere decir que va a haber una filtración para toda la vida. Claro, yo puse el ejemplo de esa torre, nadie la vende. Una estructura. Son 200,000 pesos que costó ese apartamento. Puede tener un... $200,000 costó ese apartamento y tenía estructura, tenía filtraciones. Y eso no significó que lo vendieron. Constructora, que no lo digo por una cuestión, pero que todo el mundo lo vio carísimo en la Lincoln. Sí. O sea, y hubo miles de apartamentos que tuvieron filtraciones. Por eso iba a caer el apartamento. No, miren, es un sofismo eso. Miren, solamente en un país en donde la oposición y las revistas comerciales juegan a la farándula, que se habla de oposición firme. ¿Qué es lo que es una oposición firme? ¿Dónde se enseña eso? Para ver si tomamos un diplomado de oposición firme. Oposición firme. Es lo que habría que preguntar. Contundente, oposición contundente. Y entre ellos se viven atribuyendo liderazgos de la oposición, como si la oposición pudiera tener algún liderazgo. Puede encabezar, qué sé yo, una candidatura, pero ¿liderazgo de qué? De la noción de oposición. En cualquier caso sería cómo la minoría hace oposición, que puede ser el título magnífico de ese diplomado. Cómo hacer desde la minoría oposición a lo que la mayoría ha decidido. Es decir, cómo obstaculizar la discusión o la implementación de políticas públicas al servicio de la gente. En un país en donde tenemos que estar penosamente hablando de las ¿cómo se llama esto? De lo que usted acaba de hablar. Filtración. De las filtraciones. No me diga nadie. De que la filtración en un hospital, si se tapó una tubería, un desagüe. Oye, pero si eso es hacer oposición, nosotros nos fregamos
nosotros nos fregamos. Estamos definitivamente obstaculizados, porque deberíamos estar ciertamente atendiendo los cartones que sí atiende el presidente de la República, dando continuidad, como él mismo lo ha dicho, a la construcción de 50 y tantos centros hospitalarios de un nivel determinado, centros de diagnóstico y centros de atención primaria. La conveniencia, porque podrían estar las minorías, porque no hay una sola minoría, y eso hay que decirlo. O sea, hay 22 minorías, y cada una de ellas es más chiquita que la otra, y hasta llegar al cero. Hasta llegar al cero, porque ahí hay partidos de oposición que son cero. 0.2. Cero, ¿verdad? Cero, que no alcanzan eso. Y se agarran de que sacaron en Palmar de Ocoa un regidor. Y entonces de que ya están validados. Ya están validados. Y entonces vamos arriba a hablar pluma de burro, como dice Ramón. Porque y hacer oposición. Y hacer oposición de esa manera. Estamos hablando... Es una profesión aquí. Es una profesión, porque ahí hay gente que tiene 20 años en la oposición. 20. Oh, eso es un piropo. Sí, pero 20 años en el Congreso de la República. Ah, pero en el oposición, en el Congreso. En el Congreso de la República. Bueno, ya ese es otro especímen. Esos son profesionales del Congreso. Claro, son otros especímenes. Profesionales del Congreso. Que es bueno que se hay tengan. Hay otros que no llegan. En todas partes es así, de alguna manera, ¿eh? Y en la Cámara a veces los senadores son vitalicios. Y hay personas que en su condición, aquí hay muchos, por cierto, pero aquí hay gente que se la pasa en la mayoría, 15 años, y después se desmonta de la minoría y dice, ahora nosotros encabezamos la minoría. Perteneciendo durante 15 años al Congreso gracias a las mayorías. Nunca gracias a las minorías. Y que tome este sombrero el que le sirva, al que le sirva. Pero puede avanzar un pueblo, una sociedad, donde hay efectivamente tantos retos, tantos riesgos, tantos factores propios de la llamada incertidumbre, de aquello que usted no puede prever, que va desde los ciclones hasta los aguaceros intensos. En vez de, como hemos dicho, en vez de explicarle al pueblo dominicano por qué demonios aún gastándose e invirtiéndose tanto dinero, y eso sí que debería hacerlo el Congreso, invirtiéndose tanto dinero, todavía no termina de quedar plenamente instaurada o establecida los servicios de atención primaria. Los servicios de atención primaria, porque la verdad es que hablar de 56 nuevos hospitales o hablar de la inversión hospitalaria desde salud pública, hablar de eso sin hablar de los centros de atención primaria, es como usted comenzar a hacer ese edificio que usted habla, que está agrietado, siendo nuevo y muy caro, hablar de ese edificio porque en el aire, es decir, fue que no hicieron la zapata del edificio, porque de eso es que se trata. El sistema de atención de salud pública en nuestro país está claramente ya diseñado, y no nos estamos inventando nada por demás. Es un proyecto que ha estado ahí diseñado, es que para que los hospitales funcionen como tales, tanto hospitales de segundo nivel como de tercer nivel, y nos estamos refiriendo por demás también a la plaza nueva de la salud, ¿cómo se llama? La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Luis Eduardo Aybar.
que de repente se corre el riesgo, y así se nos explicaba en algún momento, Ramón, se corre el riesgo de que la gente entienda que eso es un gigantesco centro de atención primaria de salud y no se entienda la naturaleza de esos centros de referencia que tienen que ser referidos a estos centros, a esa ciudad sanitaria, para cuestiones de altísima ciencia médica, y aquí vuelvo al tema, de altísima ciencia médica, con altísima tecnología, con personal formado en función de eso. Y cuando digo formado hablo de certificado. Entonces, la gran preocupación no puede ser la filtración en un bendito centro de... Porque además, la cantidad de agua, 100 milímetros por ¿cuánto es? Por metro cuadrado. Por metro cúbico. Es decir, una cosa así acumulada, que es lo que llueve, digamos, cae durante un año, de repente cayó de golpe. Y ahí colapsa todo, y quiero que sepan que colapsa todo, es que yo soy capitaleño. A mucha honra, por cierto. Lo sabemos. Lo sabe, ¿verdad? Ay. Y tengo 60 años, y me crié jugando en la playita del Malecón y del Rompeola, frente... o en lo que hoy llaman de que la Plaza Juan Barón, que nunca jamás se llamó así, pero sí frente al Eugenio María de Hostos, que fue el que me tocó a mí, no el Ramfi, porque no recuerdo el Ramfi, que es el mismo. Lo que pasa es que le agregaron allá veneno en la lucha libre, cosa que después la quitaron, por suerte. Nunca en esos 60 años, y tengo fotos que se las puedo traer para los que crean que ellos son capitaleños y nacieron en Montecristi. Deje arriba tranquilo. Arriba, ¿por qué usted sabía que era de arriba? Deje arriba tranquilo. Nunca en 60 años se acumuló ni bajó de golpe como ha bajado toda esa cantidad de plástico que bajó como consecuencia de las lluvias. Sí, esa lluvia. Pero realmente como consecuencia de que los pobres, pobremente mal educados, han seguido vertiendo sus desechos, lo que le da su gana en las cañadas que desembocan en los cauces mayores, en este caso, en el cauce del río Osama y de Isabela. Pero nunca en 40 años yo había visto eso en el malecón de la ciudad de Santo Domingo. Que sí habíamos visto las lilas. ¿Cómo le llaman a esa cosa también? Que tiene otro nombre. Las lilas, que terminan chupándose todo el oxígeno de las aguas y matando a todas las especies de peces y demás que están ahí porque no tienen oxígeno para respirar. Las lilas sí bajaban. Y las lilas sí eran un problema. Y nada más había que ir por allá, por el Mirador Norte, y ver, ahí en la Jacobo, por la Isabela, ver dónde se generaban. Y cómo esas lilas cubren prácticamente todo el curso del río a partir de un momento dado, a la altura del puente de allá arriba. Ahora, no esa cantidad de basura de plástico. En 60 años yo nunca lo había visto. Y si me lo pueden demostrar y decir que estamos hablando mentiras, bueno, que me lo demuestren. Es que han aumentado el consumo. Los pobres tienen más capacidad de consumo. Exactamente, eso lo puede explicar ahí, porque son unos asquerosos. Además. Sí, además, las dos cosas. Además, pueden haber 8 explicaciones. Pero lo cierto es que esos aguaceros, esas precipitaciones caídas en los días estos de pasado, a consecuencia de las cuales se producen estas grandes filtraciones en edificios privados y en edificios públicos, en edificios viejos tanto como en edificios nuevos, que tiene que ver con 1000 cosas, porque aquí los platos, digo los platos, hablo del cemento o del concreto armado, se fragua
posiblemente de manera distinta como se pueden fraguar. O hay también incompetencias técnicas o dejar pasar, no fraguó bien, vamos a volverlo a hacer, no, déjalo así, que eso que lo resuelvan los otros, los que lo adquieren, el problema, eso se viene a ver después, 1000 cosas. Lo cierto es que lo que cayó aquí, si cae en la ciudad de Nueva York, se van hasta los LGTB, que ahogan todo. Es un nuevo... Y si usted la tira de golpe en Londres, hay que ir a buscar a Winston Churchill para recordar quiénes eran los londinenses, con todo y gato y perro que crían. Se hubieran ahogado. No, es increíble incluso la resistencia de nosotros aquí en el centro del Caribe a ese tipo de fenómenos, porque aquí en esos aguaceros usted no puede salir como salen los ingleses con un paragüita, porque eso es por una llovizna permanentemente en Londres probablemente, pero esos aguaceros nuestros generan porque también son parte un tanto del cambio climático, que es cíclico y que tiene sus orígenes también en factores de alguna manera naturales, pero no siempre cae tanta agua. Algunas veces hay largos periodos de sequía, aquí, allá y acullá, en determinadas regiones. Entiéndase que todos los patrones, incluyendo los patrones naturales, bien sabemos que están alterados por distintas causas. Y tenemos que saber que podemos, ante esos cambios bruscos de los patrones, en este caso, los patrones de lluvia, tenemos que saber que podemos hacer todos los esfuerzos para limitar los problemas o daños o las consecuencias de esto. Si usted no destapa los invernales, ¿qué le llaman? Así mismo, sí, las alcantarillas. Las alcantarillas, los invernales, que si se llenan de plástico, obviamente se crean lagunas. Y si se crean lagunas, hay inundaciones de barrios enteros y de casas. Eso se puede mitigar un tanto, las consecuencias de aquello. ¿Cómo? Tomando ese tipo de medidas preventivas. Ahora resulta ser que quizás habrá que agradecerle a los aguaceros intensos que hemos tenido en estos días y al hecho de que haya bajado tanto plástico, que no nos costó nada, por así decirlo, limpiar los cauces, porque todo bajó. Y la cañada. Todo bajó, entonces ahora lo que hay que hacer una campaña para que no se sigan acumulando allá arriba. Que no vuelvan a echar. Para que no sigan echando el plástico, que finalmente ante un buen aguacero o jornada de lluvia, vuelvan a caer aquí y afectando el turismo, afectándolo todo, que turista ni que turista, afectándolo todo, porque el plástico así está haciendo daño, y no al turista nada, que viene a Punta Cana y nunca ha visto un malecón lleno de basura, ni lo va a ver. Es a nosotros, es a la naturaleza que se está afectando. Sí hay que entonces asumir ese tipo de temas a resolver, porque el tema del medio ambiente, por dicha, es un tema ya constitucional. Es un tema constitucional que es obligado, que tenemos ya por la Constitución de la República que responder a los daños que nos puede provocar el medio ambiente como conglomerado, como asentamiento, y a los daños que nosotros le podemos provocar al medio ambiente, porque es una relación de doble vía. De tal suerte que yo lamento tanto que tengamos este atraso en lo que podría decirse el desarrollo de una ciudadanía participativa, que se haga responsable de sus propios actos, pero que además discuta no las necedades y las cosas que pretenden ponernos a discutir, de que la filtración en un hospital de 56, como dice el presidente, uno de 56.
y se genere una discusión, e insisto, que sigamos diciendo lo de... volvemos oigan, si estamos atrasados nosotros, que cuando no es un pelotero que da 3 honrones y 4 cosas por el estilo, es que siguen puñendo con el busto. Y entonces nos muestran que ahí nada más hay 6. Y los 6 son diferentes. Pero el que se parece a Danilo, que es el que más me gusta a mí, porque un Duarte que se parezca a Danilo es una maravilla de padre de la patria. Lo lógico es que sus hijos se parezcan, los hijos se parezcan a los padres. Aunque yo no le termino de encontrar el parecido a con el querido Danilo, lo cierto es que ahí hay 6 versiones. Mírenlo ahí, 6 versiones. Los rostros de Duarte, que obviamente no tiene uno, pero el que les molesta a ellos es no el parecido a Danilo, sino que sea Danilo el que asumiera, junto con el Ministerio de Defensa, obviamente, el encargo y la disposición en el lugar de 3 bustos, uno de los cuales ellos se inventan que se parece a Danilo y no van a mirar ni para donde Sánchez ni para donde Mella. Ni para donde Mella, que de seguro hicieron una copia tridimensional exacta de lo de ellos dos, pero similar hicieron con una tecnología seguro más primitiva para lograr que Duarte se parezca a Danilo. Ahora, fue la expresión del escaso desarrollo de una ciudadanía que se enfoca en la solución de los problemas medioambientales, de los problemas del sistema de salud pública, que al que siguen negándole la posibilidad de establecerse en beneficio de la familia dominicana. Porque, repito, sin centros de atención primaria de salud, sin el esquema de la salud comunitaria o de familia, de la atención y el seguimiento permanente a esto. Sin seguro de salud. Sin seguro de salud, que todos van a terminar teniendo seguro de salud al 20. Lo dijo también el presidente de la República. Pero sin resolver el tema, lo que vamos a seguir es enviando a los hospitales altamente costosos, de altísima tecnología, a gente que se va a ir a morir al final. Que se va a ir a morir, Ramón, porque si usted no lo comienzan a atender desde cuando chiquito, como se tiene que atender, usted va a llegar desrengado, desguañangado, a donde sea, vuelto una piltrafa a donde sea. Y ahora, que nos digan desde la oposición minoritaria, que se nos diga por qué es que no se logran, cuáles son los intereses que han impedido que los centros de atención primaria sean tales y que hospitales de segundo techo o de segundo nivel cumplan las funciones para las que están concebidos y que finalmente podamos invertir en la alta tecnología a donde han de ir a parar solo determinados casos. Alguien nos explicaba, al Mocoso Puello, por ejemplo, tremendo hospital, pero no de ahora, no, tremendo hospital, con un plantel de gente, de científicos médicos. Ahí va a parar absolutamente todo. No, que el niño tiene diarrea, y entonces coger para la Angelita no puede ser. Entonces de qué sé yo, Mendoza, había que coger, o cualquier parte del país, al Mocoso Puello, cuando el Mocoso Puello era un hospital traumatológico. Traumatológico, a donde iba a parar todo aquel que se rompiera un brazo, una pata, un ojo, lo que usted quisiera. Pero ¿y cómo va a dar abasto el hospital Mocoso Puello? Si se supone que él está supuesto a atender absolutamente todo, desde el centro de atención primaria, hospital traumatológico y posteriormente... No se sobrecarga. Pero perfectamente, no hay hospital que aguante nada de eso. Y siempre van a ser deficientes y siempre van a faltar los recursos, porque están fluyendo los recursos de una manera inadecuada. Ahora, ¿por qué?
o porque hay intereses que se siguen oponiendo al establecimiento de los centros de atención primaria. A propósito, estamos en la semana de celebración de los 3 años de la entrada del Servicio Nacional de Salud, que es uno de los aspectos más importantes de esta revolución en salud que ha comenzado hace precisamente 3 años ya, que comenzó antes pero que se puso en marcha el Servicio Nacional de Salud. De eso hablaremos con Chanel Rosa, que deberá venir a explicarnos cómo ha ido evolucionando el Servicio Nacional de Salud, porque antes el ministerio tenía a su cargo todo, hoy no. Hoy el ministerio es un regulador, un vigilante de la norma, de que se cumplan los protocolos. El Servicio Nacional de Salud es otra cosa. De eso hablaremos con Chanel Rosa, su director, dentro de unos días. Así que hoy tenemos aquí a una invitada muy especial que nos la envía la Embajada de Israel en la República Dominicana. Nos envía a Judith Rosenthal, que es directora del Centro de Capacitación Internacional MedMashov de Israel, o Mashov, no sé. Judith es especialista en educación para el desarrollo sostenible, y de un tema tan importante como ese vamos a hablar con ella en unos minutos, así que usted no se mueva de ahí porque vamos a hablar con Judith Rosenthal, y agradecemos desde luego la presencia aquí de Judith al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y a la Embajada de Israel. Así que no se mueva de ahí para que conversemos con Judith Rosenthal en unos minutos.